Estamos, como todos los viernes, tertulia con nuestros invitados de categoría. José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, un gusto de contar con vosotros. Gustavo Martínez, profesor de Economía en la Francisco Marroquín y asesor financiero. Hola, Javier. Pues nada, un placer estar con vosotros de nuevo. Lo mismo digo, y del otro lado de la pantalla, no sé si estará ya con nosotros, Rodrigo Oria, director de inversiones en SEB de Espinosa. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar de nuevo aquí virtualmente. Esta vez virtual, pero bueno, siempre contamos con tus análisis. Arrancamos con PCE, ha sido la noticia del día, bueno, también inflación en eurozona. Vemos unos datos, vemos esa continuidad en la desinflación, por lo menos en la eurozona. En Estados Unidos un PCE que sorprende en la general, pero tampoco tanto porque era lo que se esperaba, un repunte por la energía. Pero la subyacente que sale mejor de lo esperado, no en término interanual, pero en términos mensuales un 0,1% de aceleración. ¿Podemos decir que continúa este proceso de desinflación pese al repunte del que ya hablábamos la semana pasada, del petróleo? José. Prudencia, porque es verdad que ha sido un buen dato. De hecho, inicialmente los bonos parece que lo han celebrado, sobre todo. Cuidado, porque en Europa también hemos tenido buen dato, ahora lo comentaremos, pero yo estoy viendo una cierta preocupación en la subyacente, a pesar de que hemos visto cierta mejora, no tanto en el IPC general, sabemos que es mucho más volátil por el entorno coyuntural, pero fijaros cómo son los propios banqueros centrales con mensajes muy agresivos, ¿no? Esta semana hemos visto a miembros de la FED, también del BCE, y mucha analista no lo entiende, porque es tan hawkish ahora mismo, ¿no? Si parece que la tendencia, como comentas, Javier, es buena. Y es porque un banquero central realmente tiene que controlar la expectativa, esto es lo que los economistas llamamos gobernar con actas, porque si ahora mismo dan la idea de que esto ya está vencido, de que la tendencia es buena y que está más o menos en lo objetivo, puede mandar un mensaje al mercado equivocado. Oye, no se están interesando demasiado por su principal mandato y entramos en un entorno de dominancia fiscal, ¿no? Entonces vemos por un lado buena tendencia de la inflación y por otro lado mensajes muy agresivos de la banca central. Y creo que va a continuar es un poco esta política, esta diferencia, ¿no? Pero de momento los bonos lo celebran, que es lo importante. Decíamos la semana pasada que quizá el mercado de deuda, que es el más importante de largo, el de Land Driver, era el que estaba apretando mucho a las bolsas. Hoy tenemos cierto respiro también en el dólar, así que raro que no haya quizá tenido más impacto en la bolsa. Antes venía rebotando un poco, comentabas que ahora muy cerca del cierre ya con caídas, así que de momento, como digo, prudencia y seguir la preocupación. Sí, a ver, la última hora sí mejora, está intentando mejorar un poquito, dejar un poco más de optimismo. José, importante lo que dices, las expectativas. Hemos visto esta semana, nos ha llamado la atención, de hecho lo comentábamos en la redacción de negocios, como todos los miembros de la FED estas últimas semanas, que están hablando mucho tras la última decisión de tipos, están diciendo lo mismo todos. Que todavía no estamos convencidos de que realmente hayamos llegado, a lo mejor quedaría una última subida, parece ser que tenemos que mantener los tipos más altos. Parece ser que cuando nos intentan vender el mismo discurso, puede ser que se hayan puesto de acuerdo entre ellos de, oye, esto es lo que tenéis que comunicar, porque posiblemente hagamos lo contrario. Gustavo. A ver, yo creo que sí, yo creo que están intentando hacer un lavado de imagen, ¿no? Porque pensad una cosa, primero la Reserva Federal negó la inflación y después no solamente negó, sino que negó la longitud de la inflación en el tiempo, porque dijo que sería algo pasajero cuando realmente estaba ya enquistada y era persistente, ¿no? Con lo cual yo creo que ahora mismo han dicho, oye, estamos dando una imagen pésima, la inflación es un problema real que tenemos y vamos a intentar ir todos a una, ¿no? Y eso es lo que yo creo a lo que creo que están jugando ahora. Pero vamos, yo creo que en general el mercado no confía demasiado tampoco en las palabras de la Reserva Federal, tiene su propio criterio, el mercado sabe que es el guía absoluto de la Reserva Federal, las bolsas van por delante de los mercados, el bono va por delante de los mercados, mejor dicho el bono más que las bolsas, y los mercados son el soberano, ¿no? Y yo creo que el dato de desinflación de hoy, de desinflación digo, porque es bueno, pero tenemos un petróleo que está cotizando alto. Pero bueno, hay una buena noticia y es que por primera vez está cayendo la oferta monetaria, ¿no? La concesión de créditos parece que se ha tomado un respiro, se están creando menos depósitos bancarios por parte de la banca comercial y eso es una buena noticia para cargarse la inflación, porque la gente o el mercado no le pone tanto interés a pensar qué va a hacer con el petróleo o qué puede pasar, que por supuesto tiene relación, o qué puede pasar con el sector, pero lo que realmente causa la inflación es la liquidez que hay en el mercado, ¿no? Hablabas, de hecho, ha habido también una noticia en cuanto a los salarios, siguen desacelerando, por lo que por ahí en la parte subyacente podría estar controlado. Decías además el shelter, llevas tiempo comentando, Gustavo,
cuando el Shelter Benza, que al final es un 46% dentro del cálculo del CPI, Sí. un poco menos, un 24% dentro del PCE, debería empezar a ceder también, generar ese efecto desinflacionario por peso. No, y además es que es muy importante este dato porque yo creo que la Reserva Federal sabe que tiene ese as debajo de la manga y es importante saber que las hipotecas en Estados Unidos, el tipo fijo se está dando casi al 8%. Es que al 8% supone una corrección de cualquier precio de activo de un 60%. Si tú estás endeudándote, las familias se endeudan como máximo un 40% de sus ingresos totales, para poder acceder a la misma vivienda con unos tipos de interés del 8%, necesitas que el precio de ese activo corrija como mínimo entre un 40 y un 60%. Y eso es sí o sí reducción eso es destrucción de la demanda, ¿no? Ahora bien, muchos dicen, no, bueno, pero es que también afecta a la oferta, ya, pero es que ceteris paribus, es decir, manteniendo constante el resto de variables, una menor demanda y igual oferta es una reducción del precio. Y es lo que primero que va a caer, la demanda. Luego ya veremos cómo se ajusta la oferta, pero que hay que tener en cuenta que el negocio inmobiliario es un negocio muy líquido, con un proceso de calaje de varios trimestres y que además donde los brokers o agentes inmobiliarios intervienen mucho vamos a decirlo de manera burda, comerle la cabeza al vendedor para que se conciencie de que el precio de su activo tiene que rebajarlo, ¿no?, si quiere vender. Primero volumen, luego precio, ¿no? Rodrigo, ¿opinas lo mismo de todo lo que estamos diciendo respecto al PCE, datos de inflación? ¿Crees que va a continuar esta desinflación? De hecho, tú venías comentándonos hace tiempo que realmente vamos hacia una deflación, que realmente dentro de poco veremos incluso cambios negativos en los precios. Yo llevo tiempo, lo hemos comentado mucho en este programa, yo veía claros síntomas de que para que veamos aumentos de precios constantes en el próximo año, en 2025, 2026, se tendría que iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento. La gente tendría que ir al banco y el banco tendría que estar dispuesto a darles ese crédito y en ese proceso crear nuevo dinero. Y entonces la economía empezaría a ir bien, los salarios empezarían a subir. Pero no estamos viendo eso, lo que estamos viendo es que los salarios no están aumentando a la tasa de los tipos de interés. Entonces, ¿qué vamos a ver? En mi opinión, vamos a ver una bajada cada vez menos de lo que es los aumentos de precio, y cuando se empieza a iniciar este proceso, estamos viendo cómo la oferta de crédito de los bancos se está reduciendo. Cuando se empieza a reducir, se empieza a dejar de crear dinero. Eso va a llevar a la economía, por una falta de solvencia dentro del sistema, vamos a ver cómo empiezan a bajar los tipos de interés, sobre todo yo creo que la de la deuda pública americana. Creo, en mi opinión, que hemos hecho casi suelo en los tipos de interés, bueno, en el TLT, bueno, en los precios de los bonos, y creo que van a acabar repuntando, porque no vamos a ver ese nuevo ciclo de endeudamiento y este petróleo a $90, pudiendo hacer, siempre lo he dicho, un precio de repente que vuelva a subir, bueno, no que vuelva, sino que suba, imaginamos, a 100, a 110, $120 sería posible, pero si eso ocurriera, lo que sería es una vuelta de tuerca más a los consumidores, que experimentarían subidas de precio y tendrían que restringir, tendrían que dejar de comprar ciertas cosas, y eso provocaría que muchas empresas lo hicieran mal y que muchos bancos se empezaran a asustar y protegeran sus balances, protegieran su solidez. De hecho, os voy a pinchar un gráfico y vamos ya con este tema, el tema de la creación de crédito. Términos negativos ya, ese cambio de crédito, el crecimiento del crédito interanual. También ha comentado una cosa interesante Rodrigo, enseguida vamos con ello, con el tema de los intereses, de que parece que el suelo del TLT estaría cerca, pero esto contrasta con lo que están diciendo los grandes expertos. Uno escucha a Larry Fink de BlackRock y dice, los tipos se van a ir al 7%, encima del 5%, dice, por el 10 años. Uno escucha a también Bill Ackman y dice, no, póngase corto en el bono a 30 años. Ayer mismo Ray Dalio decía, una crisis de deuda, no compre bonos. Claro, de repente aparecen todos a decirnos que los intereses van a subir más, que no compremos deuda estadounidense, sobre todo en esos tramos tan largos de la curva, cuando en 2023 era extremadamente atractivo, incluso con un interés mucho menor. Sí, estos individuos, antes lo hablaba con Gustavo, yo no les haría mucho caso porque muchas veces tienen que vender un discurso para ellos hacer la contrapartida, sobre todo los grandes gestores, etcétera, etcétera. Así que andaría con mucho cuidado. Diamond también, ¿no? Lo hemos visto muy agresivo. Y bueno, me escaparía un poco de toda ese discurso y, como decía Rodrigo, que ahora está muy acertado en el análisis, creo que estamos cerca del suelo. Evidentemente puede haber algún repunte
más en rendimiento, caída de precio, pero para construir posición, yo lo comentaba la semana pasada, creo que de verdad es un activo ahora muy interesante, tanto a nivel especulativo como incluso buscar vencimiento, ¿no? De hecho, los swaps de los fondos federales, hoy, después del dato de PCE y también el buen IPC en Europa, ya les cuentan casi al total que no va a haber subidas de tipos ni en la próxima reunión ni en la siguiente, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo, como dicen una cosa, banqueros centrales, expertos, las manos fuertes, etcétera, etcétera, pero creo que tenemos que tener nuestro análisis independiente y iría un poco más con lo que comenta Rodrigo, estamos cerca del suelo, las condiciones monetarias, Gustavo lo has dicho muy bien por parte de los bancos, la no creación de crédito, nos va a consolidar un poco esta desinflación y esos altos precios del petróleo que realmente lo que hacen es drenar renta disponible de las familias que tienen pues menos para el consumo y esto al final pues va a acabar impactando en los precios. Por cierto, actividad en Estados Unidos de consumo que ya empieza a enfriarse bastante, así que bueno, desde mi punto de vista muy acertada la opinión de empezar a construir posición en bonos, opinión personal, por cierto. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice José y con lo que dice Rodrigo. Creo que, yo siempre creo que el techo de tipos de interés ya lo tenemos más que mascado y ya está anticipado por el mercado. Donde tenemos que poner el foco es en el suelo ahora y cuánto tiempo va a tardar la FED en rebajar tipos. Y yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Creo que es un buen momento para entrar en bonos. Por supuesto, un 4,5%, una tasa libre de riesgo es una bestialidad y creo que de rentabilidad. Y bueno, sobre lo que dice Bill Ackman, este señor hablaba me acuerdo en el año 2020 cuando vino el COVID, decía que era una locura entrar en renta variable, que esto nunca se había dado, que no sé qué, cuando yo vi el momento más claro de los últimos 10 años o 15 años para comprar renta variable. Se puso todo a tiro para comprar baratísimo, ¿no? Así que lo que digan estos señores siempre hay un trasluz detrás y hay unos intereses creados y por supuesto mueven, y ellos lo saben que mueven opiniones, pero el que haga caso no tiene ni idea de mercados. En los mercados para tú tener una tesis te la tienes que formar tú mismo. Jamás te tienes que formar, tú puedes preguntar a la gente y eso para seguir construyendo un poco tu tesis, pero sin caer en el sesgo de confirmación, pero tú tienes que hacer tu estudio, tu propio análisis y entrar con eso, que es lo que vengo yo haciendo los últimos 15 años, ¿no? Sí, es curioso y además es en el punto, ¿no? Cuando sí. De repente ya los intereses están, porque sobre todo lo que hemos experimentado en las últimas semanas, no es tanto el nivel al que han llegado los intereses, sino la tasa de cambio sí. que se ha producido en un mercado que no suele moverse con esa volatilidad. Y ahí es cuando empiezan a aparecer de repente grandes CEOs, grandes inversores a dar su opinión cuando el interés lleva subiendo hasta el 5% desde prácticamente nulo y ahí nadie decía nada. Rodrigo, opiniones de todo esto, sí que has comentado antes TLT, también del crédito, teníamos ahí el gráfico, ya se vuelve cambio interanual. ¿Se necesita expansión del crédito para que la economía crezca? Bueno, decir de Bill Ackman. Bill Ackman es un gran inversor, pero no es infalible, se puede equivocar, como todos, ¿no? Sí. Entonces, yo diría que no hay que coger las opiniones no le está yendo mal, el corto a 30 años desde que lo dijo. A ver si le va mejor, pero... ¿Qué decías, Javi? Bueno, que Bill Ackman dijo el corto a 30 años, bueno, a 30 años en julio, si no me equivoco. O sea, que mal no le estará yendo, pero ahora se están sumando muchas más voces. Parece que Bill Ackman fue un poco el que llevó la batuta y ahora todos como que le están dando la razón a medida que suben los intereses. Para ver el bono hacerlo mal a 30 años tendríamos que seguir viendo que repuntan las rentabilidades a largo plazo, ¿no? Tendríamos que ver bonos al 5, 5,5, 6%, tipos de interés sostenidos. Yo creo que es muy complicado en una economía que cada vez los estados están más endeudados, la economía cada vez más envejecida, hay menos apetito por el riesgo, los bancos tienen el recuerdo del 2008, piden muchas garantías para poder conceder crédito. Es complicado que veamos un nuevo superciclo de endeudamiento. Decías, ¿es necesario un nuevo ciclo de expansión del crédito para que la economía vaya bien? Sí, porque estamos en la economía moderna está basada en crédito. Si no se crea crédito y se repagan los créditos actuales, pues se destruye dinero. Por ello necesitamos ver cómo la gente va al banco a pedir una hipoteca y las empresas piden prestado para poder hacer negocio. Si no,
empiezan a apretar la deflación, empezaría a haber un proceso de bajada de precios y eso complicaría mucho la evolución de los préstamos. Al final, la economía moderna está basada en una estafa piramidal, Ponzi, que bueno, lleva funcionando desde los años 80, desde Nixon. No quiere decir que vaya a estallar mañana, ni que pueda durar 10, 20, 25 años, pero tiene un funcionamiento de estafa piramidal. Tenemos que ver cada vez más creación de dinero. De ello, por eso, vemos cada vez rentabilidades menores sostenidas en el plazo desde el 2000. Vemos como los intereses venían desde el 6-7% y han ido disminuyendo poco a poco. ¿Por qué? Porque por tema poblacional o por las razones que sean, que serían excedirían este debate, no es posible sostener esos tipos de interés y lo que quiere decir es que no es posible mantener esa tasa de expansión. Javier, a mí me gustaría subrayar una cosa que ha dicho Rodrigo que me parece fundamental, ¿no? Y es que, que los espectadores entiendan que el 95% de los intercambios que se producen en una economía son intercambios incompletos, es decir, se producen con deuda. Tú intercambio bienes presentes a cambio de una promesa de pago de que yo te voy a devolver eso, ¿no? El problema está en que esa deuda está intervenida o prostituida. ¿Por qué? Porque los tipos de interés reales tienen que ser negativos sí o sí para poder refinanciar las enormes deudas que tiene el Estado. ¿Y quién termina pagando eso? El ciudadano normal. ¿Cómo? Con inflación. Y ese es el escenario al que nos vamos. Por eso Rodrigo apunta con mucha inteligencia y sabiduría que el sistema, la moneda fiat es un sistema Ponzi, porque más tarde o más temprano o quiebra o hace que todos los sostenedores acaben empobreciéndose, ¿no? Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.